¿sí? O con tu spa, ¿sí? O con las hamburguesas, o cualquier otro tipo de negocio, es lograr ver más allá, ¿sí? Cuando ustedes utilizan todo esto, ya no es el emprendimiento, es la marca, y van viendo cómo también los demás lo perciben así, y van viendo también cómo se le van abriendo esas puertas, ¿sí? Yo les digo, acá no hay necesidad de ser estudiado, de ser no. Se trata de que ustedes, primero, se concentren en su producto, sepan de su producto, y empiecen a sumarle a eso que hacen, todas estas herramientas, todo esto, se van a dar cuenta cómo ese producto cambia, cómo empiezan a hacer las cosas de manera diferente. La nanotecnología es algo que vemos mucho en las películas, sobre todo en las de Marvel y todo eso, pero la realidad es que la nanotecnología está en todo, está en absolutamente todo, ¿sí? Está en la electrónica, en la energía, en la medicina, en el medio ambiente, en la alimentación. Un día la manzana que nos comemos, el aguacate que nos comemos, nosotros pensamos que la tecnología son robots, es todo eso que vemos en Transformers, pero realmente no. Son avances donde logramos unir la ciencia con la tecnología y logramos mejoras en tiempos, mejoras en procesos, ¿sí? Lo vemos también en la industria textil, ¿sí? Vemos cómo hoy tenemos tejidos, prendas que ni se manchan ni se arrugan. Ahí ya estamos acabando con un problema, ¿cierto? Todo ese avance que vemos, ¿sí? En esta revolución industrial que ahorita quiero hablarles un poco, lo estamos viviendo hoy, ya aquí, sin importar si estamos en Bogotá o estamos en una finca, estamos familiarizados directamente. Y es bueno que lo tengamos en cuenta, porque nuestro emprendimiento puede que no tenga nanotecnología, sí, pero si yo quiero ser sostenible en el tiempo, tengo que saber cómo hago para que mi producto se conserve y no llegue mañana una empresa del exterior que ha aplicado muchos temas y venga a la mitad del costo mío. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para perdurar el tiempo utilizando todo lo que tengo en el alcance? Estamos viendo la biotecnología, y es la aplicación de toda la tecnología a los organismos. ¿Sí? Por eso vemos productos de otros colores, productos más grandes, ¿sí? Productos diferentes, muy perfectos, ¿no? Porque a veces la naturaleza no está perfecta, pero sí vemos esas manzanitas muy bien formaditas, ¿sí? Esos pollos o todo. Entonces, definitivamente la tecnología hoy está en todo, en todo. Y la genómica, esto es algo más relacionado con la biología molecular, que ya en Colombia y en todo lado lo vemos, y es cómo hemos involucrado la tecnología a todos esos procesos, sobre todo con salud, con el tema de los órganos, con el tema de cómo mejoramos el tema de salud. Y aquí quería mostrarles este cuadrito, y es cómo hemos venido evolucionando y cómo podemos sostenernos en esta era. ¿Sí? Nosotros vivimos la primera revolución industrial cuando digamos que se hizo un avance en todo el tema del uso de las energías, vemos el carbón, la máquina de vapor. En ese momento eso era, mejor dicho, lo último. Wow, una máquina de carbón, una máquina de vapor, ¿sí? Luego venimos con el uso del petróleo, la electricidad, vimos cómo en un mercado se crearon grandes inventos como el automóvil, el teléfono, el radio, el avión, ¿sí? Pasamos ya a producciones en masa, eso fue un gran avance. Y eso hizo un antes y un después a todas las profesiones y lo que vemos ahora. Luego se vivió una tercera revolución industrial con la automatización, el uso de energías como la nuclear, el gas y todo el tema del Internet. Sí, la era del Internet, el Internet de las cosas.
Pareciera como si estuviéramos todavía en ese momento de la historia, ¿sí? Pero les digo que eso hasta el 2000, ¿sí? Hoy estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Hoy estamos en una revolución industrial. Por eso cuando vamos a sacar adelante algún negocio o emprendimiento, tenemos que saber que ya no estamos en la máquina de vapor o ya no estamos en la producción en masa, estamos en la era de la digitalidad. Estamos en la era de digitalidad. Estamos en la era de la robotización, de las máquinas, de la digitalización en 3D, impresoras 3D, necesitas un producto y te lo da de una vez. En el Big Data y el manejo de los datos, hoy es el principal insumo de las empresas, el manejo de los datos. Estamos en la realidad virtual, ¿sí? Donde básicamente estamos llevados a la flexibilidad y a la cualificación. Vuelvo y les digo, sin importar cuál sea nuestro negocio, ¿sí? ¿Cómo llevo yo mi negocio de empanadas a una era digital? Parecerá que una cosa no está conectada con la otra, ¿cierto? Yo tengo mi negocio de empanadas, no sé, puedo tener un local o puedo tener un carrito y lo saco en una esquina y vendo empanadas, ¿cierto? Soy muy ajeno a toda la digitalidad, todo lo que está pasando hoy. Pero resulta que hoy tenemos ventanas que nos facilitan la opción de servicios en cualquier ciudad, país, municipio. Por ejemplo, el Instagram, el Facebook. ¿Sí? Miren que hoy día existen esos mercados digitales donde el costo es mínimo, tú pagas el costo que es el internet si tienes internet en tu casa, pero tienes la opción de llegar a muchas personas de manera masiva. ¿Sí? Y hoy conocemos cómo existen emprendimientos que se mueven sobre manera digital. ¿Saben? Cómo no tienen que pagar un local, sino simplemente tienen su tienda virtual, ¿sí? Donde promocionan sus productos y servicios, ¿sí? Entonces tengo una amiga que es una mamita muy dedicada a sus hijos, que quería tener un ingreso extra, y entonces se dedicó a vender ropa, ¿sí? ¿Saben cómo la vende? A través de su Instagram. La única inversión que hizo fue una pasarela de pagos, sí, una pasarela de pagos para poder tener, por así decirlo, esos pagos en línea. Y pues compra su ropita, todo, y la tiene en uno de sus cuartos de la casa. O sea, no paga más arriba. Y así se gana sus buenos pesitos mensuales. ¿Sí? ¿Cómo conecto yo mi emprendimiento con la era digital? ¿Sí? ¿Cómo yo, por ejemplo, subo mis empanadas o mis arepas en una página, en una red social, y veo personas, óyeme, yo con hambre de mediodía y veo eso, ¿en dónde estás ubicado? Sí, quiero comprar. Sí, si nosotros queremos sostenernos de una u otra manera, tenemos que estar alineados con la era en la que estamos viviendo. Va a ser mucho más fácil para nosotros en esta cuarta revolución industrial. Pero antes de pasar, de pronto alguien dirá como que, uy, como que nos desviamos del tema o algo, pero aquí de verdad es muy importante analizar la época en que estamos y vuelvo a lo mismo, como coger todas esas cosas y tratar siempre de fundar unas empresas o unos emprendimientos en base tecnológica. Ahí, como estábamos hablando antes sobre lo de, ¿cuál era el tema? De robótica. Es como, o sea, todo esto es lo que tenemos en este momento al alcance y siempre pienso yo que es como llevarlo en términos financieros. Si implemento esto, ¿lo implemento para qué? Porque voy a ganar más, porque voy a economizar tiempo, porque voy a obtener más clientes.
Todo esto creo que lo importante es verlo siempre bajo ese punto de vista de lo financiero y cuál sería el beneficio de incorporar alguna de esas soluciones o tendencias. Es por eso que quise mostrarles esto en el capítulo de inversión, ¿sí? Porque nosotros estamos hablando de inversión y financiamiento, ¿sí? Y resulta que nosotros hoy, como les decía, a veces no sabemos en qué invertir. Yo quiero un emprendimiento, yo quiero mejorar mi emprendimiento, ¿sí? Pero ¿qué hago? ¿Sí? ¿Será que compro más insumo? ¿O será que abro mi local comercial, invierto en sillas? ¿Sí? Esto es importante y por eso quise hacer ese push, porque vivimos en otra era, en una era digital, donde si tú hoy necesitas hacer una inversión, tienes que saber qué opciones tienes para poder optimizar tu negocio. Opciones que te pueden salir mucho más económicas, ¿sí? Y más eficientes, ¿sí? Yo, miren, vuelvo, porque tú hablas de tu experiencia, yo vuelvo con el emprendimiento de mi mamá, que siempre lo traigo de ejemplo. Se vende y se vende algo, y les digo, no tiene local comercial, no tiene, ¿sí? Entonces, resulta que mi mamá me dice, ay, es que yo quiero hacer una inversión y quiero comprar una olla así grande de barro negra y meterlo ahí, ¿sí? Y yo le decía, bueno, yo siempre te ayuda, es que se ve bonito, ¿sí? Y yo decía, con esos 150.000 o 200.000 pesos que te cuesta esa olla, ¿sí? ¿Qué tal si invertimos en esto? ¿Sí? ¿Qué tal si hacemos esto? Porque al final eso te va a ayudar a vender más. ¿Tú qué quieres? Vender más, ¿cierto? Y necesitas vender más, ¿sí? Hagamos esto, ¿sí? Entonces, tenemos al alcance muchas cosas a las cuales podemos invertir y mejorar nuestro negocio, ¿sí? Como les decía, estamos viviendo en una era donde, ¿cuántos de ustedes, cuántas agencias de automovilismo hay? Muchas, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para sostenerme con mi agencia? ¿En qué invierto? ¿Sí? Innovador. Aquí tenemos, miren, el consejo que les doy es que aquí tenemos que pensar diferente. Ese es el consejo. Y pensar diferente es saber qué está pasando a mi alrededor y cómo puedo aprovechar esto para mis negocios. Porque al final, si yo logro tener un costo más bajo y un ingreso más alto, ahí ya sé lo que es la esencia de mi negocio. Y ahí voy a tener un buen manejo y gestión de mis finanzas. Los negocios que tienen acá, ¿hace cuánto los tienen? ¿Hace cuánto tú tienes tú? Ya va a cumplir 6 años. Uy, ¿sabes lo tiempo? ¿Tú hace cuánto lo tienes? Un año. ¿Tú hace cuánto tienes? ¿Y hace cuánto tienes? 14 ahora. Su negocio ya consolidado. Es importante para las personas que están iniciando que conozcan algo que se llama punto de equilibrio para que no se preocupen, ¿sí? Porque cuando yo estoy iniciando con mi negocio, por lo que no le quiero tener ganancias ya, pero todo negocio tiene una curva, ¿sí? Y el punto de equilibrio es fundamental. ¿Por qué? Porque la idea de todo negocio, cuando esté iniciando, es que al menos dé para los costos. ¿Qué es el punto de equilibrio? Sencillamente es cuando mi negocio logra generar solo para subsistir. Es decir, que yo no tengo una ganancia, ¿sí? Acá hay un tema y es que no podemos quedarnos siempre en un punto de equilibrio. No, esto es iniciando, ¿sí? Pero lo que no puede pasar es que mi negocio lleve 3 años y todavía esté en punto de equilibrio. ¿Cómo te va tu negocio? Bien, porque bien, sí, ahí se sostiene, ahí ya va a sostenerse. Si pasa eso, hombre, tengo que hacer un zoom de qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque al final la esencia de todo negocio es que genere una ganancia, ¿sí? Entonces, cuando tú haces una planeación financiera, tú puedes saber en qué punto está tu negocio. Tú tienes claro tus ingresos, tienes claro tus gastos, ¿sí? Y si el resultado es 0, dices, uy, aquí
tengo que hacer algo, o incrementar mis ingresos, o disminuir mis gastos y costos para que esto me genere algo. ¿Sí? Y ahí es donde entran diferentes estrategias. Dentro de mi plan financiero, y es un consejo que les doy, si mi negocio lo tengo como persona natural, yo tengo que aprender a separar mis gastos de los gastos del negocio. ¿Sí? Entonces resulta que me compré esta camiseta y lo pongo ahí entre los gastos. Ya porque eso no hace parte de mi negocio, eso es tuyo, personal. Eso supone que va de tu ganancia. La utilidad del negocio. La utilidad del negocio es eso que nos genera después de pagar los costos y gastos para que el negocio funcione. ¿Sí? Entonces, hay un término financiero que se maneja, es margen de ganancia. ¿Sí? Y es que el porcentaje de utilidad tengo yo respecto a las ventas que tengo. Y eso ya es algo más avanzado. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Y aquí lo voy a tocar con algo que se llama rentabilidad. Porque no es lo mismo tener utilidad a tener rentabilidad. ¿Sí? Que es algo que nosotros tendemos a confundir. ¿Qué es la utilidad? La utilidad es simplemente una cifra monetaria que me quedó de mi ejercicio después de pagar lo que debí. Esa es la utilidad. Entonces, por ejemplo, yo en mi negocio de hamburguesas o de arepas, resulta que compré todo el material, compré todo, compré el insumo, al final del día lo vendí, me quedó para comprarle mañana, ¿sí? Y al final tengo un excedente de 100 pesos. Esa es la utilidad. ¿Sí? Correcto, hasta ahí. ¿Qué es la rentabilidad? La rentabilidad es qué tanto me está generando esa inversión que hice. ¿Sí? Si yo hice una inversión de 1 millón de pesos para mi negocio y me quedaron 100.000 pesos, pues hay un margen de rentabilidad como el 10, por ejemplo, 100.000 dividido en 1 millón. ¿Sí? No es lo mismo que ese mismo capital invertido de 1 millón me genere 100.000 o me genere 200.000 pesos. ¿Sí? Y aquí quiero ir un poco más allá de lo que nosotros hacemos en el día a día, y es que empecemos a evaluar, ¿sí?, qué tan rentable es nuestro negocio o no. ¿Sí? Porque si yo tengo un negocio, independientemente de la utilidad, ¿sí?, que me genera unos márgenes tan pequeños y me consume mucho, ahí yo podría también replantearme qué es lo que está pasando con mi negocio. ¿Sí? Si ese mismo 1 millón de pesos yo lo utilizara haciendo esto otro y no me quedaran 100.000 sino 200.000 pesos, ¿ustedes qué harían? No, pues me va a quedar más con el mismo esfuerzo. Ahí le estoy apuntando a rentabilidad. Es que casi ningún negocio, quiero que lo sepan, ni siquiera los grandes, le apuntan a la rentabilidad. Y rentabilidad es cómo hago más eficiente todo. ¿Sí? Rentabilidad es con lo que ya tengo, cómo me genero más utilidad. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo mi escuela de automovilismo, yo puedo mirar año a año cuáles son mis márgenes de rentabilidad, independientemente de la utilidad. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si yo para el 2020 tuve un margen de rentabilidad del 1, para el 2022 del 2 y para el 2023 del 0.5? Uno dice, ¿qué pasó? No, es que resulta que toda la mano de obra se duplicó, pero yo no le subí tanto al valor del curso. Entonces ahí estoy sacrificando márgenes. Estoy viendo la utilidad, sí, porque me quedó plata, porque al final pagué todo, sí, pero no me doy cuenta que si sigo con esa tendencia, va a haber un momento en que ya no me va a quedar para mí. ¿Sí? Los márgenes son algo que uno tiene que ver detalle a detalle, porque ahí es donde uno se da cuenta cómo tiene que hacer evolucionar el negocio con todo lo que pasa en nuestra economía. ¿Sí? Y los márgenes es muy sencillo, es solo dividir lo que te queda
en la inversión que hiciste, no más. Y si tú haces ejercicio este mes y lo haces el otro mes y lo haces el otro mes, tú puedes empezar a mirar y decir, O sea, es la utilidad sobre los costos y todo, pues, no, es la utilidad sobre las ventas. Utilidad sobre las ventas. Por ejemplo, la rentabilidad. la rentabilidad tú lo puedes medir de dos opciones. Uno, sobre el capital que invertiste. Sí, ¿Sí? Entonces, yo pero el tengo capital invertido en términos generales es que todo, todo lo que gastos, nació con costos, negocio, todo. todo, está sumado todo. Entonces yo, por ejemplo, mi negocio de empanadas, para abrirlo, tuve que invertir 1.500.000 en capital, porque compré los insumos, porque compré las mesitas, porque compré el carro, las ollas, todo. Y eso me generó a mí 100.000 pesitos. Pero no se tienen en cuenta ahí los gastos, los gastos fijos y gastos variables. Nada, ahí no se tiene en cuenta. ¿Es solo inversión? Ahí solo estamos viendo inversión. ¿Eso en qué sentido? En el sentido Bueno, de se que supone que los gastos y está eso incluido toda la inversión inicial. y se van recuperando con la misma, Y se va recuperando con la misma dinámica del misma negocio. dinámica. Pero si yo tengo un capital para invertir, por ejemplo, resulta que tú iniciaste tu negocio y le vas a invertir 2 millones más o 1.500.000 pesos de más, ¿sí? Pero resulta que ese millón te va a generar no 100.000 sino 50.000 pesos. Ahí tú no estás viendo el negocio desde la utilidad sino desde el margen. Y tú dices, ¿será que invierto en esto? ¿O será que invierto más bien en esto que no me va a generar 50.000 pesos? ¿O si no me va a generar 100.000 pesos? Ahí es que empiezas a tomar decisiones conscientes, desde viendo qué tan rentable o no es hacer este negocio. Sí, ahí miro la rentabilidad desde esa inversión de capital que puedo tener. Sí, pero también puedo mirar la rentabilidad de mi negocio cuando yo ya tengo un negocio en marcha y tengo cierto nivel de ventas, pero me genera una utilidad. ¿Y esto para qué me sirve? Para poder yo anticiparme si este negocio va bien o no. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes tener unos costos que van creciendo mes a mes. Por ejemplo, yo hago mis arepas y resulta que el queso subió, ¿sí? Y resulta que el plástico subió, y resulta que esto subió, ¿sí? Y subió un 10%, por ejemplo. Porque todo hay que llevar a los números. Y como yo sé que subió, pero no tengo muy bien, resulta que todo el insumo me subió un 10% y yo le subí a mi arepa el 5%. ¿Qué puede pasar ahí? Que a medida que pasa el tiempo, cada vez lleva menos plata. Y si esto va creciendo, cada vez así, y la venta no crece en una proporción, va a llegar a un punto en que sin darme cuenta, yo estoy vendiendo inclusive más, pero no veo la plata. Uy, no me quedó, ¿sí? No me quedó para mí, me está quedando solo al punto de equilibrio para sostener el negocio. Familiarícense con términos como rentabilidad y margen que les van a permitir a ustedes hacer una buena planeación. ¿Sí? Yo tenía, estos son casos de la vida real. Yo tengo un cliente que tiene un restaurante y ha estado ubicado toda la vida ahí, toda la vida ubicado ahí. Pero el hombre estaba aburrido. ¿Saben por qué? Porque primero, la competencia lo estaba. Y segundo, porque el valor del insumo del plato se subió. Entonces el pescado, entonces todo eso era más alto. Y yo le pregunté, ¿y tú por qué? No, es que cada vez hay menos plata, bla, 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 bla. Le dije, ¿y cuánto le subiste el plato este año? No, yo no le puedo subir porque si le subo, la clientela se me va. Y yo le dije, pero entonces, no le subiste al plato y el costo sí es casi que el costo del pescado, porque el pescado se duplicó, no están haciendo nada. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? No, pues ya me toca cerrar porque tú tienes que, primero, ¿le has puesto números a eso? No. Él sabe que cada vez hay menos plata, ¿sí?
Pero miren su modo de pensar, no puedo subir al plato porque se me va la clientela. O sea, tú tienes dos opciones, tienes varias opciones. Uno, o le subes al plato, porque si no, esta vaina no va a ser sostenible. O dos, tienes que mejorar calidad. O sea que si siempre comprabas el pescado allá, no tienes que seguirlo comprando allá porque ya te cuesta doble, tienes que comprarlo en otro lado que te cueste lo mismo. ¿Sí? Para que puedas vender ese plato. O tercero, tienes que irte a ese sitio. ¿Sí? Porque con lo que vendes un producto de buena calidad, las personas no están dispuestas a pagarte eso, pues ese no es tu mercado. ¿Sí? Pero ¿cómo se llega a esa conclusión? Llevando las cifras. ¿Sí? Entonces él empezó ya a tener muy ordenado, él tenía su contador, pero muchas veces el contador no es suficiente. ¿Sí? Llevaba sus cifras en su cuaderno, como la mayoría, pero empezó a llevarlo, por ejemplo, en Excel y se iba dando cuenta, ¿sí? O tener que hacer otro producto para que supla este, ¿sí? Entonces fueron muchas cosas que se pueden hacer, pero que cuando se hacen con tiempo, bien, pero cuando tú te dejas, digamos que coger el tiempo y ya cuando reaccionas ya estás casi que en pérdida, ¿sí? Eso es muy importante, vuelvo y les digo, siempre tengan esa cultura de poder llevar a números todo lo que ustedes hacen en el día a día, a números. Vuelvo y les digo, en Excel, en las herramientas que les van a dar, ¿sí? En todo eso llévenlo, y eso se vuelve un hábito, y con eso el día que les fue mal, ustedes no se preocupan, porque ustedes ahí miran, tal, me fue mal, pero si mañana hago esto, lo recupero, ¿sí? Pero pues esto no puede ser ajeno a nuestro negocio. En el Excel ustedes pueden hacer todas esas fórmulas, ¿sí? Tanto inventarios, están ya la mayoría, digamos que ustedes pueden encontrar programas que los tengan ya formulados, entonces ustedes solo ponen los datos que ustedes saben de su negocio, ¿sí? Cuántas son sus ventas, cuánto le deben, y ahí les aparece tal cosa, dependiendo de los márgenes. Esto es ir más allá, esto es empezar ustedes a ver su negocio desde esa rentabilidad y desde saber cómo hago para mejorar y para ser más eficiente. La reserva capital. Reserva capital es para empresas grandes. Digamos que financieramente, contablemente, ciertas empresas están obligadas a tener reserva de capital, pero esto ustedes lo pueden hacer y es casi que tengan un fondo de emergencia, ¿sí? Si tú tienes tu negocio, trata de tener una reserva para inversión o para improvisos, ¿sí? Porque no tiene que ser solo para cuando resulte una emergencia, sino también para cuando resulte una oportunidad. Tuviste la oportunidad de conseguir algo a precio bajo, entonces ahí tú tienes esa reserva. Los negocios, quiero decirles que estadísticamente los negocios que tienen cultura de reserva son los que tienden a sostenerse más con el tiempo. Entonces, háganlo. ¿Cómo vamos hasta ahora? Mucha información financiera. Las finanzas no entran tan fácil, ¿no? Pues porque números, todo. Lo ideal es que las finanzas no sean algo que nos abrume, ¿sí? Porque por lo general las personas se asustan cuando tienen que ver con plata, ¿no? Y más cuando no hay plata, porque cuando hay mucha no nos asustamos, pero cuando hay poca sí, ¿cierto? Esto es algo que les va a permitir a ustedes gestionar. Cuando ustedes gestionan, van a empezar a preocuparse menos por el dinero, ¿saben? Llevarlas de sus cuadernos Excel, utilizar esas herramientas. Yo conozco muchos casos, quiero decirle, muchos casos de emprendedores que iniciaron muy pequeños, ¿sí? Pero que hoy tienen unas empresas muy bien conformadas. ¿Y sabes cuál es la diferencia de ese que empezó pequeño y es grande a ese que empezó pequeño y sigue pequeño? Es todo esto, ¿sí?
porque sin importar qué tan pequeño sea tu negocio, ellos comenzaron a verlo grande, empezaron a hacerlo ordenado, empezaron a ser curiosos, a utilizar todas las herramientas y poco a poco iban mejorando. Sí, mire, háganlo y van a sentir mucho la diferencia. Aquí quiero darles unos pequeños tips, 8, para que a partir de ahora ustedes comiencen, ya teniendo unas bases, igual esto también se los voy a compartir, para que ustedes empiecen a trabajar su emprendimiento de una manera diferente. Uno es armar un presupuesto sólido. Un presupuesto fue lo primero que nosotros vimos cuando iniciamos esta charla. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto es solo una planeación, es una proyección, es ver a futuro. ¿Sí? Te hago un ejemplo. ¿Me recuerdas tu nombre? John. ¿Entonces de Villavo o de licencia? John, ¿tú alguna vez has hecho un presupuesto de tu negocio? No. ¿Cómo podrías hacer un presupuesto de tu negocio? Que sería, digamos, en el caso de la materia prima, de algunas cosas como que pues, arma, digamos, 500 para hacer un carro. Muy bien, así es. El presupuesto es proyectarse al futuro. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas arepas promedio vendes en el día? En el mes. En el mes, así unas 600. Entonces, pongamos una base de 600. Esas 600 te dejan una utilidad mensual. Cuando tú haces una proyección, tú empiezas a trabajar con planeación. ¿Sí? Entonces resulta que tú quieres invertir en una máquina o en un horno que te va a mejorar, no sé, la calidad, la textura, o te va a dar más en volumen. Entonces para eso ya no tendrías que hacer 600 al mes, sino tendrías que hacer 700. ¿Sí? Y tú desde enero, puedes proyectar tu año. ¿Sí? Porque si este año vendiste 600, lo ideal es que el próximo año vendas al menos 650 o 700. ¿Sí? Y tú más o menos presupuestas cuánto podrías vender y lo que estarías dispuesto a pagar por el insumo. ¿Sí? Entonces si presupuesto un insumo de 1 millón de pesos al mes y me doy cuenta que hoy el insumo me está costando 1.500.000, ahí empiezo a reaccionar y empiezo a buscar opciones para no salir de ese presupuesto. Quiero decirles que los más juiciosos, con eso adivinen quiénes son, con los presupuestos. El Estado. Juiciosos en teoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que cierra, por ejemplo, el Estado de la alcaldía tiene que armar todo su presupuesto del próximo año. ¿Sí? Entonces deja un rubro para educación, un rubro para actividades, un rubro para el agro, y todo el año se encarga de hacer proyectos para ejecutar ese presupuesto. ¿Sí? Para ejecutar ese presupuesto. Son las únicas